Nisman y sus denuncias contra el gobierno por el pacto con Irán. Lo tenemos como es habitual a nuestro columnista en la materia, Fabián Medina. ¿Cómo estás, Fabi? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿La economía sigue marchando o algo así? Y digamos que trata, por lo menos. ¿Y el presupuesto sigue creciendo? El presupuesto, tenemos un problema de gastos de casi 1.000 millones de pesos, un billón de pesos, ¿sí? Y en realidad es un poquito más, que es lo que se está presupuestando para 2015, lo que se recaudó en total para el año 2014. A ver, lo voy a explicar más fácil. El año pasado se recaudó en total 1.2 billones de pesos, ¿sí? O sea, 1.000 de millones. Sí. 200.000 millones más, y ese es el presupuesto que se está dando para 2015. Áreas específicamente que deberían ser motores de la economía en cuanto a la parte de presupuesto de inversión, como es Ministerio de Transporte y Planificación, ¿sí? Tienen presupuestos congelados al mismo valor de 2014. El que crece en forma exorbitante es el Ministerio de Economía. ¿Y para qué partidas, por ejemplo? No, está subiendo en todas las partidas. Ah, en todas. En todas las partidas. Estamos hablando de un presupuesto que se incrementa, que sube casi un 50% del total de lo que había el año pasado. Ahora, de todas maneras sabemos que siempre esas presentaciones en papel son excelentes dibujos, ¿no? Propios de una obra de Dalí, una cosa muy surrealista. Y digamos que Dalí y Picasso hacen competencia, pero el tema no es ese, el tema es que si me pongo a verificar el dato, ¿sí? Todo lo que sería el crecimiento, que en la calle se denomina crecimiento por la inflación, se lo está llevando en forma mayoritaria economía. Porque tenemos educación, cultura, ciencia y tecnología, no hay crecimiento del presupuesto. De las partidas. No hay crecimiento del presupuesto directamente. Así es que todo para economía. Ni interior, ni planificación tampoco. Y por lo que pudiste ver, digamos, del desglose presupuestario, ¿hacia dónde va a estar orientada la política económica de este 2015? Como siempre, a generar tipos de, digamos, planes, para decirlo de una forma simpática. ¿Subsidios? Subsidios, pero no salen los subsidios desde lo que es el Ministerio del Interior, que sería transporte, ¿sí? Ajá. A pesar de que tuvimos una cantidad de subsidios equivalente casi a unos 20.000 millones de pesos, de dólares, perdón. En definitiva, a final de año pasado. Entonces estamos hablando que vamos a rondar los 200.000 millones de subsidios entre transporte y energía, para un año electoral en el cual se complica todo el panorama sabiendo cómo viene la parte electoral, ¿no? Claro, y tenderá a agudizarse también el déficit fiscal. Y se prevé un déficit de 200.000 millones de pesos. ¿Y esto en relación a las pérdidas del año que dejamos atrás? Y digamos que si analizo los números del partida del año 2014 contra la 2015, tengo un presupuesto idéntico, un déficit idéntico casi, lo cual no es creíble, porque el año pasado fue 190.000 el déficit, y ahora tenemos un déficit de 200.000, llevando a 1,2 billones el gasto. O sea, a eso tenemos que sumarle la parte que se coparticipa a las provincias. Deberíamos tener ingresos presupuestados por 1.6 billones de pesos. Y este es un déficit, lógicamente, siempre controlado, dibujado en el presupuesto, ¿no? No es controlado. Controlado es cuando yo sé que es lo No, me refiero a controlado en el sentido de... el número pasado. En relación a lo que implica, como decíamos, la ficción del dibujo.
Exactamente. O sea, esto después tiende a dispararse en los hechos. Calcula que en el mejor de los casos, en un momento de estrangulamiento, o sea, ¿qué quiero decir estrangulamiento fiscal? Cuando la gente ya no paga, no porque no quiere, sino porque no puede, ¿sí? Ajá. Llega un momento que hace un cuello de botella, ¿sí? Esto es lo mismo que pasó en los años 80 en Estados Unidos, ¿sí? Cuando asumió Reagan. A la gente no se les podía meter más presión para cobrar impuestos. Era muy sencillo, o se le soltaba el cuello, o se abría, y se le daba un poco de rienda suelta a la gente, o directamente el Estado no recaudaba. Estamos con una presión de 46%, y el Estado va a dejar de recaudar porque estamos en un periodo de recesión. La gente no va a pagar no porque no quiera, sino porque no pueda. Claro, y a todo esto tampoco ayuda el gobierno a bajar el gasto. Lo tendría que tener mucho más controlado el gasto, y en lugar de tenerlo mucho más controlado, tiene mucho más, lo incrementa en forma serial. Y a pesar de esto, y el tema monetario, particularmente en relación a la emisión, ¿cómo vamos a estar? Y la emisión, estamos teniendo un nivel de emisión este año fue casi el 40%. O sea que estas variables... Este año estamos hablando de 2014. Ahora, ¿no cierra mucho la expectativa de algunos economistas en cuanto a la baja en los niveles inflacionarios, ¿no? Considerando que tanto el gasto como el déficit y la emisión monetaria van a tender a subir? La emisión monetaria va a estar en el mismo orden que mínimamente que el año anterior, o sea 2014, que fue casi un 40%. En realidad, ni el dólar, ni la emisión monetaria generan la inflación, sino que acompañan la inflación, ¿sí? Ajá. Si yo voy al caso más complicado, lo único que le da la posibilidad a los ministerios que yo te nombré antes para hacerse de recursos es la emisión de letras internacionales o nacionales. Sí. O sea, que salgan a captar fondos. Sí, que tampoco fueron muy exitosos, ¿no? No, que salgan a captar fondos de la calle con una letra de tesorería, o sea, con un pagaré a 60 o 120 días, con una tasa de interés altísima como la que tiene que ser. Ajá. Para que la gente realmente sienta que eso le hace un número favorable. Estamos hablando de un número favorable, una letra de tesorería con un 25 o 30%, como los números que se estaban dando. Bien, entonces en líneas generales, el panorama en términos fiscales... El panorama en términos fiscales lo tenemos complicadísimo, porque en lugar de solucionar el tema con un plan total, seguimos poniendo parches monetarios que, ya no en Argentina, históricamente en el mundo, la política monetaria sola, monetarista en realidad, que es lo que se llama esto, no da resultados y genera inflación en grandes medidas. Bien. Bueno, y esto sumado a la falta de inversión de cara a lo que son las expectativas... Calculá que tenés una inversión real hoy, el Estado casi no estuvo invirtiendo. Tenés una inversión del 1%. Vos, para tener niveles de inversión que te generen industrialización en este caso, estaríamos hablando de un 4, un 5, un 6%. Ajá. En su momento llegamos a estar con un 12% de inversión, ¿sí? Pero de ese 12% de inversión, 10 era el Estado, inversión pública. Claro. Yo cuando hablo de 5 o 6% estamos hablando de inversión privada. Correcto. Que es la que genera trabajo genuino y no el Estado. El Estado viene generando trabajo los últimos 3 años. Los últimos 3 años hay una paralización y hasta un nivel inverso en cuanto a generación de trabajo. No solamente que el privado no genera, sino que despide. Está clarísimo. Fabio, gracias como siempre, nos reencontramos en la semana. Nos reencontramos. Un abrazo. Un abrazo. Fabián Medina, nuestro columnista económico, pasando por esta tarde de martes, a un cuarto ya de las 8 de la noche. Pausa.